toda la actualidad. Así es. Ahora sí nos vamos a ir directamente con el invitado especial de esta mañana. Vamos a ir con Antonio Saravia. Vamos a leer un poquito para poder conocerlo a él. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver su hoja de vida. Antonio Saravia nació en la ciudad de La Paz. Vivió en Camiria. En Camiria hasta los 10 años, imagínate. Él tiene 50 años. En formación es licenciado en Economía, magíster en Economía. Tiene el PhD, ¿no? El PhD, evidentemente, en Economía. También un experto en Economía, profesor de Economía en Mercer University de Atlanta, director del Centro de Estudios también. Para Economía y Libertad en Mercer University, en Georgia, Estados Unidos. Además, autor de muchos artículos en revistas especializadas. Sí. El libro, por ejemplo, What Can You Make with Freedom? Lo que puedes hacer con la libertad. Es columnista. What you can make with your freedom. Sí, exactamente. Lo que puedes hacer con la libertad. Columnista de periódicos más importantes del país también. Ahí pudimos conocer un poquito más sobre la hoja de vida de Antonio Saravia. Él es candidato vicepresidencial por Libertad y Progreso ADN y realmente estamos muy contentos de tenerlo. Gracias, Antonio, por haber aceptado esta invitación. Estás conectado desde Santa Cruz. Muy buenos días. Buen día, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, sí, desde Santa Cruz y muchas gracias por esa generosa introducción. Querido Antonio, ¿cómo anda el clima por allá? Porque acá nos estamos congelando, la verdad. En Santa Cruz, ¿cómo está? ¿Dónde están? ¿Ustedes en La Paz? Sí, en La Paz estamos. En La Paz, ahí mira que... Voy para La Paz mañana a ver cómo... Voy para muy abrigada y además muy elegante, te voy a decir. Muchas gracias. Voy para La Paz mañana, así que ahí me tocará ver cómo está el clima. Aquí está calientito. Ayer estaba medio frío, pero amaneció muy lindo, como pueden ver detrás mío. Con mucho sol. Solcito, riquísimo. Qué maravilla. Bueno, tú has estado mucho tiempo en Estados Unidos. Llegaste, me parece, hace como unas 2 semanas, ¿puede ser? Si mal no me equivoco. Yo estoy todo el tiempo yendo y viniendo. La anécdota que siempre cuento fue que hace más o menos 2 meses me tocó renovar el pasaporte porque ya no me cabían los sellos en los papelitos del pasaporte, así que tuve que renovarlo. Voy yendo y viniendo. Tengo un trabajo en Estados Unidos, soy profesor en esta universidad, pero tengo también actividades en Bolivia, familia en Bolivia, mi proyecto de vida está acá, así que estoy de ida y venida todo el tiempo. Bien, ¿casado con hijos? Estuve casado, tengo 2 hijos, ahora no estoy casado, estoy divorciado, pero tengo 2 hijos muy lindos que nacieron en Dubái, porque yo he sido un pataperro por todo lado, he estado en diferentes lugares, entonces mi primer trabajo como profesor fue en Dubái y ahí nacieron mis 2 hijos. Ellos dicen que son árabes, no tienen una pizca de árabes, ¿no? Porque padre boliviano y madre gringa, pero ahí nacieron ellos. Pero han nacido en Dubái, déjalos, está bien. Tienen todo el derecho. Sí. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, Antonio, tú sabes que nosotros estamos acá en Bolivia viviendo momentos bastante complicados, bastante delicados, está por demás decirlo. Si seguimos por este camino, vamos a acabar como Venezuela, lo decías tú. ¿No te parece que ya estamos enfrentando una situación bastante parecida, si no es igual que Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que si no estamos ahí, estamos muy cerquita, ¿no? Acuérdate que Venezuela ha expulsado a 3 millones de venezolanos por la crisis, por el hambre, por la angustia, por la represión. Nosotros no hemos llegado a eso todavía, pero estamos en firme y decidido camino a convertirnos en Venezuela o Nicaragua o peor aún Cuba. Y eso se debe a las malas políticas del gobierno, pero además se debe principalmente a que el socialismo del siglo XXI se ha tomado el país. Bolivia vive en una dictadura y hay que decirlo con todas sus letras. Tenemos más de 300 presos políticos, tenemos más de 1000 exiliados
y este gobierno ha suprimido lo fundamental que hace un país democrático, la separación de poderes, se ha tomado la justicia, y por lo tanto vivimos en una dictadura. Tenemos que jugar el juego de las elecciones porque no nos queda otra. Yo escuchaba que a tu anterior entrevistado le preguntabas si se iban a realizar las elecciones. Claro que se van a realizar. Ellos son los más interesados en que se realicen porque ese es el maquillaje que le dan a su dictadura. Entonces, a ellos les interesa que las elecciones se celebren porque eso les da la legitimidad, pero en el fondo son una dictadura y hay que decirlo así. Bien, ¿cuál es la propuesta de ADN? Es un cambio absoluto de modelo y quisiera que nos expliques un poco cómo va, cuáles son las bases, los ejes principales de un modelo de gobierno que ejercería libertad y progreso ADN en caso de llegar a la primera magistratura. Es un cambio radical, ¿no es cierto? Porque aquí el problema no es de cambiar los actores, de quienes dirigen el sistema. El problema es el sistema, hay que cambiarlo. Si vos le preguntas a los otros candidatos, a Tuto Quiroga, a Samuel, a Manfred, ¿qué van a hacer? No, es que nosotros nos vamos a prestar plata del FMI. No, es un concurso de quién se presta más plata. Samuel quiere prestarse 4.800 millones de dólares, Tuto quiere prestarse 12.000 millones de dólares, y así, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para seguir con el mismo sistema de la bicicleta. Nos prestamos plata para zafar un poco, pero si no cambiamos las estructuras, al final no va a cambiar nada. Lo que nosotros planteamos es un completo retorno a una democracia liberal y a una economía de libre mercado. Eso significa que el gobierno no tiene que administrar ninguna empresa pública. Todas las empresas públicas, que son todas ineficientes, la gran mayoría de ellas deficitarias, se cierran o se privatizan. Y nosotros decimos privatización, así, sin pelos en la lengua. Significa una reducción del aparato público estatal de 600.000 empleados públicos, primero a 550, después a 500.000 y así, porque no podemos tener un aparato público de 600.000 personas en un país de 12 millones. No, es una barbaridad. Significa además, por ejemplo, que el presupuesto del gobierno, que se come el 80% del PIB, ustedes sabían eso, porque se dieron cuenta de la magnitud del presupuesto general del Estado. Si ustedes agarran el presupuesto general del Estado del 2025, 2024, 2023 y agarran el monto total del presupuesto y lo dividen por el PIB, ¿saben cuánto tienen? 80% y más, ¿no? Dependiendo del año. Eso significa que el gobierno se gasta todos los años el equivalente al 80% del PIB. Eso es una barbaridad. Entonces nosotros tenemos que hacer que el gobierno gaste el 30% del PIB. ¿De dónde saco 30%? Estados Unidos gasta el 30% del PIB. Chile gasta el 35% del PIB. Paraguay el 32% del PIB. Nosotros 80% del PIB. Es una barbaridad. Nos gastamos 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es, número uno, reducir el tamaño del Estado y reducir su influencia en la economía. Y número dos, tenemos que dejar que sea el individuo el que decida qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. El Estado no debería hacer nada. Yo siempre le digo a la gente, si ustedes ven a un político que les muestra un plan de gobierno de más de 50 páginas, corran para el otro lado. ¿Por qué? Porque el político ese les va a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer Bolivia. Nosotros tenemos un plan de gobierno de 10 páginas en el que decimos, nosotros no vamos a hacer nada, señores. Lo único que vamos a hacer es proteger la propiedad privada del individuo y después usted decidirá, ¿quiere hacer litio? Métale al litio. ¿Quiere hacer zapatos? Métale al zapato. ¿Quiere hacer gas? Métale al gas. Nosotros no vamos a decidir qué es lo que hace el país. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el resto de las propuestas políticas. Ellos te van a decir, no, es que hay que meterle al litio, no, es que hay que hacer turismo, nos convirtamos en la economía verde, hagamos software en Cochabamba, transformemos al Alto en Silicon Valley. ¿Qué saben esos señores de lo que hay que hacer? Nosotros decimos, yo no hago nada, usted, señor, va a ser el que tenga que hacer las cosas, nosotros le cobramos muy pocos impuestos, le protegemos la propiedad privada, le damos libertad y allá usted con lo que quiera hacer en su actividad económica. Qué interesante, y además en facilito, ¿no? En facilito, sí. Ese es un modelo liberal, ¿no es cierto? Es un modelo liberal. Correcto. ¿Qué implica eso? Que obviamente creo que por lo que puedo corregir de lo que dices, un poco viendo desde el punto de vista del oyente, es que hay que achicar el Estado, obviamente que
Yo tengo una duda. En 1985, Víctor Paz aplicó aplicó el modelo liberal para sacar al país de esa tremenda crisis que quedó después de las dictaduras y después del gobierno de Hernán Siles Suazo. Claro, se aplicó un modelo neoliberal, acuérdate del consenso de Washington, de toda esa movida de los 90 de reducir el Estado, reducir los déficits fiscales que habían causado tanto problema en las economías alrededor del mundo. Bolivia hizo exactamente eso, lo hizo exitosamente y gracias a eso tenemos estabilidad macroeconómica más o menos hasta el día de hoy. Bueno, lo que ha empezado a destrozar esta dictadura, ¿no? El problema de las reformas del 21060 fueron que no dieron el paso extra que se necesitaba, que era la protección de la propiedad privada. Entonces Bolivia todavía seguía siendo una economía bastante informal, todavía había muchas trabas burocráticas para hacer empresa, todavía habían impuestos muy elevados, entonces se generaron además algunos monopolios que nunca son buenos. Entonces hubieron cosas que no se hicieron que deberían hacerse. Pero el 21060, al reducir el tamaño del Estado y reducir el déficit fiscal, reducir el gasto, nos devolvió la estabilidad macroeconómica que tanto necesitábamos. Frenó una inflación de 8.000%. 8.000% era nuestra inflación en 1985, cuando el 21060 vino y con una política de shock redujo esa hiperinflación que teníamos. Así que fue una primera etapa, se hizo lo que se tenía que hacer, hubieron cosas que faltaron y esa es la nueva revolución que nosotros proponemos. Vamos a hacer la protección de la propiedad privada, reducir la informalidad, rescatar esa propiedad privada que está sumergida en el país y eso le va a dar dinamismo a la economía. Bien, estamos en contacto en vivo y en directo con Antonio Saravia desde la ciudad de Santa Cruz, candidato a vicepresidente por Libertad y Progreso ADN. Antonio, es importante también y nos gustaría saber cómo ustedes están manejándose o cómo podrían llegar a las nuevas generaciones, ¿no? A los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no entienden muy bien de política, solo saben que tienen que votar por alguien y no saben exactamente qué es lo que pasa. Primero, que expliques un poquito para que los jóvenes entiendan sobre el PIB. Estoy segura que muchos de ellos no saben exactamente a qué te refieres con el PIB. Segundo, hablando un poco sobre lo que es la fusión económica social, ¿en qué influye para el mejoramiento o no de la crisis económica que estamos viviendo nosotros en Bolivia? ¿Y qué es exactamente la función económica social? Bueno, mira, empiezo por el final. La función económica social es una de las peores ideas que se han podido inventar los políticos. Es la espada de Damocles sobre los productores agrícolas. Lo que dijeron en algún momento estos señores fue, miren, los predios medianos y grandes, porque en Bolivia se dividen así, ¿no? Los predios agrícolas son los chicos, los medianos y los grandes. Bueno, los medianos y grandes, dijeron, van a estar sujetos a la función económica social. Eso significa que los dueños de esos predios, los productores, tienen que cumplir alguna función social, ¿no es cierto? Es decir, que el manejo de esos predios no es liberado a digamos, lo que la gente necesite hacer, porque es tu predio, es tu propiedad privada y tú deberías hacer lo que quieras con ese terreno, ¿no es cierto? Si quieres plantar soya, planta soya. Si no quieres plantar soya, no plantes soya. O sea, es decir, es tu terreno. Bueno, no, aquí los políticos inventaron una función económica social y entonces cada año, o cada 2 años creo que es, van a la propiedad y dicen, a ver, señor, usted cumplió la función económica social. No, ¿y qué era la función económica social? Ah, no, es que nosotros dijimos que este año iba a ser que usted tenía que poner una escuelita en el pueblo, o no sé qué, o en su predio tenía que, no sé, criar las vacas del vecino, no sé, alguna función económica social, porque además no está definida, va cambiando. Entonces, si no cumplió esa función económica social, entonces exprópiese, así como Hugo Chávez, ¿no? Porque no está cumpliendo esto, entonces la tierra vuelve a ser parte del Estado. Entonces, una barbaridad, es un ataque artero a la propiedad privada. Si es mi propiedad privada, déjeme a mí hacer lo que yo quiera, pues, ¿no? ¿Qué es eso de que yo tengo que cumplir una función económica social? Bueno, entonces,
como esta función económica social le genera incertidumbre a la propiedad privada porque no sabe si te la van a expropiar, es muy difícil que estos productores agrícolas lleguen al mercado financiero y digan, yo tengo una propiedad, la quiero hipotecar para prestarme plata porque quiero comprarme un tractor. ¿Por qué? Porque el banco le va a decir, ¿sabe qué, señor? Lo que pasa es que usted le va a llegar el gobierno en 2 años y le va a pedir la función económica social. Y si usted no la cumple, se le van a expropiar. Y si se la expropian, entonces yo ya no tengo el colateral. ¿Me explico? Ya la hipoteca no sirve. Entonces, no pueden apalancarse estos señores por la función económica social. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar ese concepto, esa idea y decir, usted es dueño de su predio, haga lo que usted quiera. Una cosa relacionada a eso, ¿qué pasa con los predios chicos? Los predios chicos no están sujetos a la función económica social, pero de acuerdo a la ley son inembargables e indivisibles. Entonces, fíjense el flaco favor que le hacen, porque entonces el del predio chico no puede llegar a un banco y decir, puedo prestarme plata, le dejo mi terreno en hipoteca, porque el banco le va a decir, no señor, su predio es inembargable. Entonces, si usted no me paga, yo no lo puedo embargar. Entonces, el sector agrícola no accede a financiamiento por estas leyes absurdas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la función económica social es una barbaridad que hay que eliminarla. Paso a lo del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. Los jóvenes lo entienden. El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios que produce un país en un año. Entonces, Bolivia produce más o menos alrededor de 45 mil millones de dólares de bienes y servicios en un año. Si divides el PIB entre la población, tienes el PIB per cápita o por persona. Y ese PIB per cápita en Bolivia está alrededor de 3.600 dólares, uno de los más bajitos de la región. Paraguay, por ejemplo, el PIB per cápita está en 10.000 dólares. Eso significa que somos un país muy, pero muy pobre. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer crecer el PIB, generar políticas de crecimiento. No el gobierno, que no el gobierno se meta a hacer las cosas, sino que los individuos generen su actividad económica para así producir y crecer. Y por último, los jóvenes. ¿Cómo le llegamos a los jóvenes? Pues es muy fácil. A los jóvenes les llegamos diciéndoles, si ustedes deciden lo que quieren hacer con su vida, si el gobierno no les pone trabas, si les reduce impuestos, si abre las fronteras al comercio, ustedes con la creatividad que ustedes tienen van a poder desarrollar sus actividades y sus aspiraciones. No necesitas que el gobierno te dé algo, no necesitas que el gobierno venga y te ofrezca un trabajo. Nadie quiere trabajar para el sector público, por Dios. ¿Quién se levanta en la mañana y dice, oye, yo quiero tener una pega en el ministerio de no sé qué, ¿no? No, queremos hacer nuestra vida. Entonces, a los jóvenes simplemente se les llega diciéndole, este va a ser un país ordenado que va a generar oportunidades. Y punto, ¿no es cierto? No es que necesitamos disfrazarnos o decir que la función social es sexy o no sé qué cosas que dicen otros candidatos, el candidato a vicepresidente de Tuto que mete la pata terriblemente, porque es un muchacho, ¿no es cierto? Tiene que entender que esta cosa es seria y no es esto de que trabajar en el Estado es sexy. Porque quiere llegar a los jóvenes. No, señor, a los jóvenes se les llega diciéndole esto va a ser un país serio, donde va a haber estabilidad macroeconómica y por lo tanto usted va a poder generar sus propias actividades económicas. Estamos con Antonio. Sí, adelante Joel. Joel López desde Exteriores. Bueno, Antonio. Gracias también a nuestro invitado. Buenos días. Nos encontramos en Plaza Murillo, justamente hablando de economía. Hay juntas vecinales del Distrito 4 de Catauma que están con plato, lo voy a describir, están con el plato, la cuchara vacía, la bolsa del arroz, la bolsa del azúcar vacío. Escuchemos en un pronunciamiento, piden que se reduzcan los precios de la canasta familiar. Ustedes tienen dinero, nosotros no, nosotros necesitamos que usted ponga un alto, señor presidente, no por una persona que va a venir a hacer daño. ¿Hasta cuándo no van a dar solución? De una vez detengan a esas personas que están haciendo daño a nuestro país. Queremos, por favor, la paz de nuestra Bolivia. Paz. Queremos de una vez ya que se hagan las elecciones que tiene que haber. Queremos de una vez soluciones. A ver si con eso solucionamos y podemos llevar un plato de comida a nuestros hijos. Por favor, escúchennos. Nosotros somos presidentes del Distrito 4 de Catauma. Por favor, les ruego, basta de estos agios. La alcaldía, por favor, pongan punto final a esto. Necesitamos que de una vez pongan finalidad a estos
derecho ni a comer, no hay filas hasta para el pan y a esa hora, por favor. Ayúdenos, presidente, de una vez, solucione esto. Gracias. A los candidatos, ¿qué se les puede pedir, perdón, señora? Buenos días, señora Monumental. A los candidatos pedimos, por favor, que den si tienen, que den buena cabeza y que pongan soluciones a nuestro país. Nuestro país se está muriendo. Necesitamos que pongan soluciones ellos. Vean cómo, de qué manera ya van a dar solución a esto. Porque nuestra Bolivia se nos muere. Ya no tenemos que comer. Ya no hay para fila. Para todo en fila. Y eso ni alcanza. Ya no. Nuestra plata parece que ya no sirve. Hacemos siempre si no es como si fuera 5 bolivianos. Por favor, ayúdenos, señor presidente. Haga caso a su pueblo, por favor. Y aquí usted ponga fin a estos problemas. Ponga fin a esto, por favor. Bien, ahí está. Con lágrimas, impotencia, con el plato, plato y cuchara vacía, la bolsa del azúcar, del arroz vacío, están haciendo el pronunciamiento a nuestro invitado también, la pregunta, ¿no? Y también el planteamiento. ¿Qué soluciones se puede dar a esta situación? Ahí está, Antonio, desde el mismísimo corazón de La Paz, el kilómetro cero, la Plaza Murillo, hay un grupo de personas que están ahí protestando, y la señora toca, no sé si intencionalmente o no, creo que no en todo caso, una frase que obviamente usó el doctor Víctor Paz en 1985, Bolivia se nos muere, ¿no? Para iniciar un proceso de ajuste que con el decreto 21060 hay que lanzar otro 21060, Antonio. ¿Cómo responderías a la inquietud de esta señora que con mucha desesperación, como muchas personas, muchas familias están viviendo ahora en el país, ¿no? Sí, es muy interesante que esa frase terrible de Bolivia se nos muere se haya convertido en parte del inconsciente colectivo al día de hoy y la gente la repita porque se da cuenta que por ahí vamos, que Bolivia va en el peor de los caminos y que si no damos un giro de 180 grados, esto otra vez vamos a llegar a ser Venezuela, Cuba, etcétera. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, primero se soluciona poniendo en la cárcel a Evo Morales, entrando al Chapare y apresándolo y poniendo fin a toda esta barbaridad y estos caprichos que él tiene y que bloquea a todo el país, ¿no es cierto? Es que eso es una barbaridad y no tiene que hacer nada el presidente, lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. Pero claro, no tiene los intereses de cumplir la ley porque ahí ya están los amaños entre la gente del MAS, porque, repito, esto es una dictadura que nos hacen creer a nosotros que vivimos en una democracia. Lo primero que hay que hacer es apresar, detener a Evo Morales. Lo segundo que tenemos que hacer es, la gente se queja de los precios altos que van subiendo, de la inflación, de la devaluación, y eso tiene una sola raíz. Que la gente me escuche bien acá. Si queremos resolver el problema de los precios, de la inflación y de que el dólar siga subiendo, hay una sola raíz que atacar, y esa raíz es el gasto fiscal. Porque el gobierno gasta demasiado y llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal, es que el Banco Central tiene que salir a emitir monedas sin respaldo. Eso se llama monetizar el déficit. Y cuando el Banco Central emite dinero para cubrir esos déficits, entonces se genera inflación. Ustedes han tenido que oír, por ejemplo, la frase, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario porque cuando el Banco Central imprime, entonces hay más papelitos en la economía, estos billetes, y estos billetes persiguen pocos bienes y entonces el precio de los bienes sube. Eso es la inflación. Entonces, para reducirla tenemos que hacer que el Banco Central deje de imprimir. Y para que el Banco Central deje de imprimir, tenemos que cortar los déficits. Entonces, lo que nosotros proponemos es déficit cero. Métame usted a la cárcel, si me ve a mí como presidente o vicepresidente, poniendo un déficit en algún año. Nos comprometemos a déficit cero. ¿Por qué? Porque entonces el Banco Central no va a tener que imprimir. Es más, nos comprometemos a mantener un tipo de cambio fijo, porque entonces el Banco Central con un tipo de cambio fijo no tiene influencia en la economía.
Y si vamos bien en ese camino, en 2 o 3 años lo que nosotros deberíamos proponer es la dolarización para que nunca más tengamos un banco central que imprima billetes sin respaldo. Esa es la solución. El que me quiera decir otra cosa te está mintiendo, porque al final del día van a ser los políticos los que decidan si hay déficit o no. La solución es 0 déficit, Banco Central no imprime, tipo de cambio fijo, moviéndonos hacia la dolarización. Antonio, para lograr liberarnos de esta crisis económica tan fuerte, ¿no? Hablando de esto, justamente en este punto que estamos atravesando, se debería realizar algún tipo de ajustes, ¿no? Algún tipo de ajuste de fuertes gastos. ¿Cómo podría ser esto? ¿Podrías explicarnos un poquito más a detalle? Porque el gobierno gasta mucho, me parece, o no sé, ¿cuál sería tu ideología? ¿Qué es lo que tú piensas respecto a esto? Es lo que vengo diciendo. Es decir, nuestro problema central acá es que el gobierno es un gobierno enorme, elefantiásico, es un paquidermo. ¿Por qué? Porque gasta lo equivalente al 80% del PIB. Cada año el presupuesto general del Estado es equivalente al 80% del PIB. Eso es una barbaridad, es una locura, es una grosería. ¿No es cierto? Comparen con cualquier otro país serio y van a ver que el gobierno gasta alrededor del 30-35% del PIB, no el 80% del PIB. Entonces, como gasta demasiado, terminamos cada año con déficit. Y no son déficits chiquitos, son déficits grandes, alrededor del 8% del PIB, ¿no? En promedio, el último año le pegamos 10% del PIB en déficit. Entonces, son déficits grandes. Y como tenemos déficit, entonces tenemos que tocar la puerta del Banco Central y pedir que el Banco Central nos dé plata para cubrir esos déficits. Desde el 2014-2015, nuestras reservas internacionales, que llegaron a 15,000 millones de dólares, nos permitieron paliar esos déficits, ¿no es cierto? Es decir, fue el Banco Central que a contraparte de reservas internacionales te cubría esos déficits. Pero claro, nos hemos llegado a acabar las reservas. Entonces, ahora ya la impresión es inorgánica, es decir, no tiene respaldo. Por lo tanto, se genera la inflación. Entonces, tenemos que reducir los gastos. Ahora me preguntas, ¿cómo reducimos los gastos? Pues lo primero que hay que hacer... ¿Ah? Achicando el Estado, me imagino, ¿no? Achicando el Estado, exactamente. Entonces, tenemos que eliminar todas las empresas públicas. ¿Qué hace el gobierno reduciendo? Es que es una barbaridad. Entonces tenemos que eliminar todas esas empresas públicas o privatizarlas. Algunas ojalá las podamos privatizar, ojalá alguien se las quiera comprar, porque no creo que nadie se quiera comprar quipus, ¿no? Pero si alguien se quiere comprar quipus, adelante, por favor, bienvenido, cómprese y libéranos de esa peste que tenemos ahí, que son estas empresas públicas. Número 1. Número 2, hay que reducir la burocracia. Entonces no podemos tener 17 ministerios, tenemos que pasar a 9 ministerios. Tenemos que movernos de 600,000 empleados públicos. ¿Con cuáles te quedarías? ¿Con qué ministerios te quedarías? Pues no sé, podemos empezar a hacer la lista, pero necesitas un Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, los ministerios centrales, pero no podemos pues tener un Ministerio de Despatriarcalización o no sé qué se llama, ¿no es cierto? Es decir, es que son barbaridades. Entonces tenemos que reducir los ministerios, reducir el aparato burocrático. Yo decía hace algunos años en una columna que tenemos que reducir el número de empleados públicos. ¿Y saben quién salía a atacarme? Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina decía, no, pero Antonio, es un crimen que dejes en la calle a tantos empleados públicos. Y yo le respondía en otra columna, no pues Samuel, el crimen es que yo les pago a esa gente con mis impuestos, yo les pago el salario para que no hagan nada. Encima de que ojalá no hicieran nada, nos perjudican todos los días, ¿no? Porque se inventan un trámite, se inventan un sello, entonces la burocracia se va incrementando y ahí va la gente. Yo cuando estoy en La Paz, lo que más pena me da, y ustedes que están ahí en este minuto, es que ustedes van al centro y cada 2 cuadras hay una cola, ¿o no? Sí. Y en esa cola hay señoras humildes, gente que tiene que sacar el día de su trabajo para ir a hacer un trámite y están con su folder, ¿no es cierto?, con las fotocopias de carnet y todo. Cada 2 cuadras en el centro de La Paz hay una cola. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos tantos burócratas que los burócratas se tienen que inventar un paso adicional. Venga usted a mi escritorio que yo le voy a poner un sello y así justifico mi presencia en el aparato estatal. Entonces tenemos que hacer que eso se reduzca y tenemos que dejar de tener tantos empleados públicos. Por cada empleado
que tenemos en el sector público, perdemos 2 en el sector privado, por la traba burocrática que no nos permite hacer empresa. Entonces, si reducimos el número de ministerios, los empleados públicos, eliminamos todas las empresas estatales, reducimos los gastos en canchas de fútbol y en cosas que se hacen en campañas publicitarias del gobierno, etcétera, pues vamos a empezar a hacer las cosas en serio, reducir el tamaño del Estado, la influencia del Estado en la economía, y entonces vamos a poder tener estabilidad macroeconómica otra vez. Bien, y con respecto al tema del dólar, tú dices tipo de cambio fijo. No aplicarías un bolsín en este caso, porque se volvería otra vez al 6.96 que trató de mantener. ¿Cómo harías eso? Y además, ¿cómo sería el camino ese que mencionas hacia la dolarización? ¿Que implicaría que la moneda sea equivalente al dólar, me imagino? 1 a 1, ¿ese es el objetivo, la meta? No importa el valor es nominal, ¿no? Entonces son 7 bolivianos, o son 15 bolivianos, o 16 bolivianos. En algún momento lo fijamos y decimos, bueno, este es el valor del dólar y es un tipo de cambio fijo que el gobierno, el Banco Central, se compromete a mantener. ¿Por qué es importante un tipo de cambio fijo? Ustedes se van a fijar que muchos de los políticos a los que ustedes invitan les van a decir, no, tenemos que volver al bolsín, tiene que ser un tipo de cambio flexible, no es cierto, que responda a las condiciones del mercado, ¿no? Pamplinas. ¿Por qué? Yo les explico. ¿Cómo hace la gente para comprar dólar en la calle? ¿Con qué se compra dólares? Con bolivianos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y quién imprime los bolivianos? El Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central manipula la oferta monetaria, es decir, imprime más o imprime menos, ¿qué está haciendo en el fondo? En el fondo, el Banco Central te está determinando el precio del dólar, ¿sí o no? Es decir, porque imprime más billetes, entonces la gente va y compra más dólares, el Banco Central sabe que el dólar va a subir. Entonces, manipulando la oferta monetaria, el Banco Central manipula el tipo de cambio. Y yo no quiero que el Banco Central manipule el tipo de cambio. Yo quiero que el Banco Central no se meta en la economía del país. Entonces, por eso lo mantengo fijo. El Banco Central, entonces, no puede jugar con la oferta monetaria para determinar el tipo de cambio. El Banco Central tiene que mantener esa política de 15 bolivianos, lo que determinemos que sea el tipo de cambio, y se acabó. Entonces, así remueves la influencia monetaria en la economía y no te tienes que preocupar que el Banco Central genere inflación. Porque cuando el Banco Central imprime para manipular el tipo de cambio, genera inflación. Entonces, por eso el tipo de cambio fijo tiene esa virtud. Ahora, es cierto que el tipo de cambio fijo no es el candado perpetuo, ¿no es cierto? Porque puede llegar alguien y decir, no, ahora vamos a cambiar de tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible, porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos muchos déficits, entonces hay que imprimir para cubrir esos déficits y entonces eso te va a cambiar el tipo de cambio, por lo tanto tenemos que liberar el tipo de cambio. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Ecuador, lo que hizo Panamá, lo que hizo El Salvador, lo que quiere hacer Argentina, y ojalá lo logre muy pronto, es dolarizar la economía. O simplemente decir, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a tener moneda porque no confiamos en nuestros políticos. Y entonces usted decida qué moneda va a usar. ¿Quiere usar el dólar? Pues use el dólar. ¿Quiere usar el euro? Use el euro. Pero como es la tradición en Bolivia, la mayoría va a utilizar el dólar, entonces se convierte en una economía dolarizada. Y ya está. Entonces el Banco Central no tiene influencia en la economía y no tenemos ese riesgo inflacionario. Bien. Marcelo. Dime, Joel. Está acá el senador Félix Aspi. Senador, buenos días, perdón por la interrupción de nuestro invitado. Senador, hay un invitado en radio que dice que hay que reducir el ministerio para poder solucionar la crisis. Y también, hablando ya de este problema en la Asamblea Legislativa, hay acuerdos que se han firmado, pero bueno, al parecer no existe solución al tema de aprobación de créditos. Buenos días, en vivo a través de Monumental. Primero, saludar al medio de comunicación y a toda su audiencia, aclarar al pueblo boliviano lo que el Senado compromete, lo cumple. Y hemos tratado siempre de cumplir en la medida de nuestras posibilidades en favor del pueblo boliviano. Ahora, por ejemplo, ha planteado nuestro presidente, un candidato Andrónico Rodríguez, en la cuarta cumbre, que tenemos que reunirnos legislativo y ejecutivo. Eso yo personalmente voy pidiendo hace más de un año al señor Luis Arce Catacora que nos convoque a la Asamblea Legislativa para poder solucionar, porque somos un gobierno, hasta la oposición es parte de eso porque tiene que participar. Entonces yo creo que lo han escuchado
compañero Andrónico, no en su totalidad. Ahora se está considerando esto. Nosotros tenemos una sola normativa pendiente, que es crédito de 250 millones. Eso tiene que aclarar el Ejecutivo, nos ha mandado con un criterio distinto, y el objetivo, el fondo era para otra cosa, y de JICA le corresponde al compañero David Choquehuanca convocar, y allá nosotros aprobar para que pueda garantizarse las elecciones en el extranjero, y el resto sirva para comprar combustible, por lo menos para llegar hasta fin de año, y más adelante el gobierno que va a entrar, ojalá sea Andrónico Rodríguez, y nosotros tenemos ya planes para poder solucionar este problema, no en 100 días, pero paulatinamente tenemos que hacer ahora. ¿Hay solución? Entonces, ¿se puede aprobar estos créditos? ¿Hasta cuándo, senador? Nosotros estamos convocados mañana 8:30, ojalá, si es que está en nuestras manos algún crédito, nosotros consideraremos allá, ¿no? Y si hay que aprobar, hay que aprobar. Predecito, senador, ¿es posible, un nuevo gobierno dice, reducir los ministerios? ¿Es una salida? Hay que considerar eso, ¿no? Yo no me gusta ser tan demagógico, pero primero hay que combatir la corrupción. Definitivamente hay que combatir la corrupción. Si hay algunas instituciones administrativas en el Estado que hay que reducirlas, no reducirlas por reducirlas, sino que hay que reorientar, dar más dinamicidad, como dice Andrónico Rodríguez. Tenemos que dar, como dice, al funcionario público una actividad plena de cumplimiento de los 8 horas de trabajo, porque a veces la administración pública, los funcionarios no trabajan 8 horas completas, sino trabajan la mitad y la otra hora se descansa en la misma hora. Entonces hay que dinamizar la actividad del funcionario público como un servidor público que tiene que cumplir porque se les paga para eso. Entonces, si eso corresponde reducir algunas instituciones del órgano ejecutivo, hay que hacerlas, pero no simplemente como una fuerza demagógica, sino con una realidad objetiva de que el país con eso tiene que desarrollarse. De repente, sustituyendo ministerios, lo perjudicamos al país, ¿no? Entonces hay que trabajar eso. Nosotros también tenemos una propuesta en eso. Muchas gracias, senador. Muy amable. La palabra del senador Félix Aspi, quien acaba de conversar con nosotros brevemente al momento de ingresar a la Asamblea Legislativa, Marcelo. Muchas gracias, Joel. Antonio, dice que es demagógico. ¿Qué opinas? Pero es una barbaridad. ¿De dónde ha salido este señor? A ver, es que tenemos que ponernos de acuerdo. Él dice que hay que dinamizar al funcionario público que trabaje 8 horas. Yo no quiero que trabaje ni una sola hora, por Dios, porque ¿sabe qué hace cuando trabajan? Nos perjudican, se inventan un trámite, un sello, un paso administrativo que tenemos que dar. Imagínense un país en que el gobierno, ¿no es cierto?, sea tan chiquito, tan reducido, tan arrinconado, que nosotros podamos hacer las cosas sin tener que ir a pedirle permiso a nadie, sin tener que hacer un trámite, ¿ya? Sin tener que pagar una coima, hacer un sello, porque el señor se le ocurrió que tiene que pasar por acá y tener no sé cuántos sellos y no sé cuántas fotocopias. Imagínense un país en que el gobierno no tiene influencias, lo único que hace es proteger la propiedad privada y garantizarnos la libertad para que nosotros seamos los actores del desarrollo. Eso es lo que quieren los jóvenes y los no tan jóvenes. Eso es lo que quiere el pueblo boliviano. No quiere que el gobierno haga las cosas por nosotros. Entonces, ¿se fijan cómo hay que cambiar el chip completamente? Claro. Ahora, digamos, un poco para que se entienda más, achicar el Estado, ese es, digamos, el tema. ¿Por qué el Estado debe ser más pequeño? ¿Más pequeño en qué? ¿De qué debe encargarse el Estado y hasta dónde? ¿Por qué un Estado más fuerte se puede interpretar como un mito, un Estado fuerte? ¿Es fuerte para los políticos? No, pongámonos de acuerdo. Un Estado chico, mientras más chico el Estado, más fuerte es. ¿Por qué? Porque cuando el Estado hace más cosas, gasta más plata, genera más déficit, entonces desestabiliza al país. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos años y por eso tenemos la crisis de los combustibles, la crisis del dólar, la crisis de los precios. Porque tenemos un Estado elefantiásico que trata de hacer todo, que todo lo hace mal, que se mete en todos los rincones de la economía del país y por lo tanto gasta mucho y tenemos déficit, ¿ok? ¿Y cómo se combate la corrupción con un Estado gordo, si vale el término? No sé. Bueno, es que, aun si fueran ángeles todos y no fueran corruptos, el Estado gordo igual te genera ineficiencia. ¿Por qué? Porque gasta mucho, lo cual significa que captura recursos del sector privado porque tiene que sacar esos recursos en impuestos para financiar su actividad, entonces te perjudica la actividad privada, aun si fueran ángeles.
que no lo son, obviamente, pero por eso yo digo que nuestro programa no se trata de reemplazar al político. Esos son corruptos, esos son masistas, criminales, ok, vamos a cambiarlos por la gente decentita, que se pone una linda corbata, ¿no? Y entonces ellos van a ser los que administren. No, si no cambiamos el modo de hacer Estado, pues van a seguir gastando tanta plata, y aunque sean ángeles caídos del cielo, vamos a seguir con la misma ineficiencia. Entonces no se trata de cambiar al político, no se trata de cambiar al chef, se trata de cambiar la receta. Entonces tenemos que reducir el aparato estatal para que así dejar de capturar recursos del sector privado, número uno. Y número dos, cuando el gobierno es muy grande y gasta mucho, pues tiene mucha influencia en la economía. Llega a administrar la asignación de recursos en la economía. Y yo no quiero que eso pase. Yo no quiero que los políticos sean los que decidan qué se hace en la economía. Yo quiero que sean los ciudadanos. Entonces, por eso también tengo que reducir el aparato estatal. ¿Cómo se lo reduce? Reduciendo el número de empleados públicos, reduciendo o eliminando empresas públicas o privatizándolas, ¿no es cierto?, moviéndonos hacia la privatización en el sector salud, hacia la privatización en el sector de educación, y dejar que otra vez que sea el individuo el que decida su vida y no el político por nosotros. Con este modelo, ¿qué países funcionan así, pero como reloj? ¿Nos puedes dar ejemplos? Simplemente tienen que fijarse en el índice de libertad económica. En el índice de libertad económica hay como 180 países, fíjense en los primeros 25, y ahí van a encontrar a Hong Kong, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Irlanda, a Canadá, etcétera, que tienen países en los cuales no son los estados los que deciden las cosas, sino los individuos. Y los estados se limitan a proteger la propiedad privada, tienen un safety net que se llama una malla de seguridad para la gente más pobre, la gente que no puede acceder a trabajos, etcétera. Entonces hay un fondo social para eso, pero el resto es dejar que el individuo haga su vida. Y empiecen a bajar en el índice de libertad económica. ¿Saben dónde está Bolivia? En el puesto 172 de 186 países. Entonces es un país completamente reprimido, sin libertad económica. El objetivo es empezar a movernos en ese índice de libertad económica hacia arriba. Les doy un dato más. En 1985, cuando se hizo el 21.060 y se estabilizó la macroeconomía, esos fueron los años en que mejor nosotros estuvimos en el índice de libertad económica. Llegamos a estar en el 25% superior en ese índice, y a partir de ahí empezamos a caer. A ver, hablamos sobre la reducción de empleados públicos. ¿Qué se hace en este caso con toda esa gente que se quedaría sin trabajo? La relocalización de las minas, como ocurrió en el 85, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, no somos el primer país que se ha dado cuenta que tiene un aparato burocrático muy grande y tiene que empezar a reducirlo. Hay experiencias internacionales que muestran cómo se puede hacer esto de una manera racional y efectiva. Yo he propuesto hace algún tiempo, por ejemplo, que a los empleados públicos que dejemos ir, porque tenemos que reducir el aparato estatal, se le garantice un sueldo completo por un año, ¿no? El señor ya está en su casa, ya no trabaja, pero se le sigue pagando el sueldo un año entero. Entonces, con esto, él tiene el tiempo y el colchón necesario para buscar otra actividad, o si quiere usar ese salario para invertirlo en algún negocio, pues bienvenido, adelante, ¿no? Lo que sí, si lo vemos en la calle protestando, se le acaba ese salario gratis que tiene por un año. Entonces, podemos emplear medidas creativas como esas. Repito, ya hay experiencias internacionales que muestran cómo hacerlo, pero se tiene que hacer, se tiene que tener la voluntad política de reducir el aparato estatal. Bien, bueno, Antonio, hay varios mensajes que nos están llegando, evidentemente, por la gente que te está escuchando en este momento. Como bien lo sabes, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Acá Nelo Escalier nos dice, está loco el señor, dice, no, por eso no tiene apoyo. Después, bueno, hay varias personas que Luz no María están dice, Bolivia ya no quiere socialistas, estatistas en el país, ¿no? Hay un debate, se ha generado un debate ya en las redes sociales. Agradecemos a todas las personas que están escribiendo. Pero claro, este es un debate sano que creo que hay que conversarlo y hay que verlo, porque obviamente hemos tenido, ¿cuánto tiempo? Son ya 20 años, ¿no? Del MAS,
¿no? Casi, ¿no? Y obviamente el país ha tenido etapas. ¿Cómo vislumbras el futuro del país si sigue la gestión del MAS, si es que obviamente no hay una unidad, digamos, en la oposición y se mantiene el MAS o el MAS o alguna de sus facciones, digamos, en el poder? Yo veo un panorama muy sombrío, muy negro, si continúa el MAS o alguna de las facciones del MAS en el poder, porque no tienen respuestas, van a seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo con la economía, por lo cual van a seguir destrozando el aparato productivo del país y vamos a ser cada vez más pobres. La gente a veces dice, no, es que no pueden hacer eso porque entonces la economía les va a pasar factura y van a tener que cambiar. Así decían de Venezuela, cuando estaban, que ya no daban más, que la gente buscaba comida en la basura. ¿Acaso mejoraron? ¿Acaso cambiaron el rumbo? Lo único que generaron fue más represión. Si la gente se queja, mandamos la represión. Y eso es lo que se tiene en Venezuela. Se decía lo mismo de Cuba. En algún momento la economía les va a pasar la factura y van a tener que cambiar porque la gente ya no va a poder. Llevan 60 años los pobres cubanos muriéndose de hambre y nada cambia, porque la represión se encarga de que nada cambie. Entonces, a eso vamos si sigue el MAS, porque no van a cambiar de políticas, la economía se va a seguir resintiendo, vamos a ser cada vez más pobres y entonces va a haber represión. ¿Por qué es tan difícil convencer con ideas liberales, Antonio? Perdón, se nos acaba el tiempo y quiero hacerte varias preguntas todavía, perdón si corto un poco. No, está bien, está bien. ¿Por qué es tan difícil convencer con ideas liberales, no? No creo que sea difícil convencer con ideas liberales. Yo creo que hay mucha gente en el país que se está dando cuenta que este es el camino, que se está dando cuenta que el estatismo no ha solucionado nada, que simplemente nos ha hecho más pobres. Yo creo que a la gente no le cuesta nada en absoluto ver que pasándose días enteros, semanas enteras haciendo trámites porque el gobierno te tiene que dar permiso para cosas, no funciona. Yo creo que la gente se da cuenta perfectamente que Bolivia es un país con 85% de informalidad. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta ser informales? No, porque es muy difícil ser formal, porque es muy caro ser formal. Entonces la gente se da cuenta inmediatamente que es el Estado el que nos ha generado todos estos problemas. El boliviano es liberal en su esencia. Fíjate la Feria 16 de Julio, los pozos, todo lo que hacemos, somos muy buenos en negocios. Si nos dan la oportunidad y las reglas están claras, nos tomamos la economía entera. Fíjate lo que pasó en Buenos Aires, ¿no es cierto? Los bolivianos son dueños de toda la industria, el mercado de las verduras en Buenos Aires y lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque las reglas son claras, hay pocas trabas burocráticas y entonces el boliviano genera negocio. Lo mismo en Sao Paulo, lo mismo en Virginia. Es decir, si tenemos instituciones claras y el Estado no se mete en nuestras vidas, nosotros vamos a ser capaces de hacer las cosas. Entonces no es muy difícil enamorar con ideas liberales. Lo que pasa es que no nos quieren la gente que tiene los intereses de mantener el estatismo porque quieren seguir con las pegas. Esta es la gente que nos ataca. Pero el pueblo yo creo que entiende perfectamente que el camino es liberal y la salida es por la derecha. La salida es por la derecha, dice Antonio Saravia. Me quedo con esa frase, ¿no? Interesante. La salida es por la derecha. Que se nos han hablado varios años de la izquierda justamente y ahora, digamos, están apareciendo en estos últimos tiempos esta tendencia, reaparece en realidad esta tendencia que además, claro, digamos que el neoliberalismo desde cuando ha sido comentada, por ejemplo, por el expresidente Evo Morales, siempre es como una mala palabra, ¿no? El neoliberalismo, los neoliberales, ¿no? El liberalismo es una tendencia que va más allá del neoliberalismo. ¿Cuál es la diferencia? Esto ya para ir concluyendo. El neoliberalismo en realidad es un término que se inventó para identificar a la gente que estaba al medio, ¿no es cierto? Pues decían, tenemos los liberales, se hizo una reunión en Europa muy famosa en la que dijeron, bueno, nosotros tenemos a los liberales por un lado, tenemos a los comunistas por el otro lado, pero queremos hacer una tercera vía, la socialdemocracia, y a eso se le llamó el neoliberalismo. Entonces yo no soy neoliberal, porque yo no estoy al medio, yo soy liberal. Y yo no quiero una socialdemocracia tibia como la de Samuel, como la de Tuto, como la de Manfred. Nosotros vamos por un achicamiento, es decir, un achicamiento certero del Estado, acabar con las empresas públicas, reducir el aparato estatal, déficit cero, movernos hacia la dolarización y pare de contar. Entonces nosotros somos liberales, no neoliberales, no estamos al medio. Antonio,
Bueno, estamos con Joel. Querido Joel, te escuchamos. Bien, el diputado José Molero Armachea está planteando que se declare por una declaratoria de Cámara a Evo Morales enemigo de Bolivia por los 14 días de bloqueo. Escuchemos lo que viene declarando el diputado José Molero Armachea. Todo privilegio, beneficio, asignación o trato en su condición de expresidente del Estado, en coherencia con los valores democráticos de nuestro país. Además, exhortar al Ministerio Público y a las fuerzas del orden a cumplir sin dilaciones las órdenes de aprehensión y las emitidas en contra de Evo Morales Jaime, garantizando el sometimiento del criterio ciudadano a la justicia. Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y a todas las entidades estatales competentes a analizar las investigaciones a las muertes, lesiones, lesiones, derechos humanos, daños económicos. Ahí está. Es un planteamiento, Marcelo Gabriela, se está planteando el diputado José Molero Armachea, está pidiendo que se pueda declarar enemigo de Bolivia mediante una declaratoria a la Cámara de Diputados por los 14 días de bloqueo y se investigue todo lo que ha ocurrido y también se pueda aprender a Evo Morales. Una declaratoria oficial que se está pidiendo mediante la Cámara de Diputados. Actualizando agenda, 10 de la mañana conferencia del Ministro de Obras Públicas y 10 de la mañana conferencia de la Alcaldía dando los resultados del último gran poder, compañeras. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Bueno, importante este punto de vista, Antonio. ¿Qué opinas sobre esto? No sé si valga la pena hacer estas cosas de declaratoria de enemigo del país. Señores, hay que agarrar a Evo Morales porque tiene orden de aprehensión y no puede estar jugando con la economía de la gente. Así que enemigo, amigo, no sé, lo que hay que hacer es agarrarlo y ponerlo en la cárcel. Bien, Antonio, ya para finalizar esta entrevista, tengo una duda. Vamos a salir un poquito de lo que estábamos hablando hasta hace unos segundos atrás, pero es una duda que realmente es interesante y me gustaría saber tu punto de opinión y la gente que está escuchando y nos está viendo en este momento también. A ver, tú estás candidateando para vicepresidente. Si tú tuvieras la oportunidad de candidatear para presidente, ¿lo harías? Porque, bueno, en realidad sabemos que no se puede reemplazar, pero tampoco se puede alternar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué nos dices? Así brevemente. Bueno, yo he recibido la gentil invitación de ADN para ser candidato a vicepresidente. Me parece un reto interesante porque las políticas públicas al final del día se hacen en el Parlamento, en la Asamblea, y me pareció un reto muy interesante. Compartimos la visión ideológica con ADN, así que acepté el reto de candidatear a vicepresidente. Ellos decidieron invitar a otra persona para candidatear a presidente y no podemos, como vos dices, cambiar esos roles. Pero bueno, yo creo que... ¿Ah? ¿Te animarías? Si se pudiera, te digo, ¿te animarías a hacerlo? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo no tengo un partido. Yo soy presidente del Partido Liberal Boliviano, pero nosotros no tenemos personería jurídica. Entonces no es que nosotros podamos decidir participar en las elecciones, tenemos que ir en alianza y recibimos la invitación de ser candidatos a vicepresidente y la tomamos en un futuro. Si a mí me gustaría ser candidato a la presidencia, claro que sí. Si me gustaría ser presidente del país, claro que sí, sería un honor. El honor más grande que una persona puede tener en su vida. Así que veremos qué pasa en el futuro. Por ahora estoy centrado en la vicepresidencia y sobre todo en mandar este mensaje. Cambiemos el chip, movámonos 180 grados, no 360 como hizo el señor Marcelo Claure, no sé por qué hizo 360, o vuelves al mismo punto. No, un cambio de 180 grados en los cuales reducimos el aparato estatal, nos movemos hacia el individuo, que el individuo sea el centro del desarrollo, que el individuo sea el que pueda definir su proyecto de vida. Si hacemos eso, si respetamos su propiedad privada, si respetamos su libertad, entonces el individuo va a poder perseguir su felicidad. Hay una frase en la Declaración de Independencia de Estados Unidos que dice vida, libertad y persecución de la felicidad. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a ser felices, no vamos a poder desarrollarnos y progresar. Así que ese es el mensaje que quiero dejar al país.
Excelente, Antonio, muchísimas gracias. Qué interesante haber hablado contigo y que nos des toda la información que nos has brindado. Y cuando vengas por La Paz, visitarnos, por favor, para tomarte un cafecito con mañana nosotros. Llega, dijo, mañana llega. Mañana llega. Entonces vamos a estar. Mañana voy a estar, tengo una agenda nutrida de medios, pero claro que lo hacemos y ojalá el clima sea un poquito más benigno. Que se venga abrigadito. Que se venga abrigadito, sí. Bueno, gracias. Un gusto, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias. Chao. Bien, son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un corte comercial. Ya.